La noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles pastores. Dios mismo, desde la eternidad, pensó en una sola iglesia y no en muchas de ellas, como proliferan en nuestros días. Esto comparte el pensamiento el Padre con su Hijo, ya que también el Padre Celestial deseó o habló de una sola iglesia. En Efesios, en el capítulo 3, en los versículos 10 al 11, leemos lo siguiente. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. A través de este texto podemos notar que la iglesia singular fue planeada por Dios mismo desde el comienzo de los tiempos y no en la Edad Media, como sucede con muchas denominaciones, o aún en tiempos contemporáneos, como pudiera también suceder. Jamás Dios pensó en las denominaciones, jamás proyectó las sectas religiosas y mucho menos tuvo que ver con la proliferación religiosa que podemos observar en nuestros días. El origen de tanta división religiosa, de tantos grupos religiosos denominacionales, escapa al pensamiento, a la planificación y al deseo divino. Así, pretender que el umbral de tantas iglesias en el día de hoy, que son parte de Dios, es apartarse de la realidad bíblica, pues Dios mismo, como acabamos de observarlo, planeó una sola iglesia, tal como Jesucristo prometió edificar una sola iglesia. Así podemos ir concluyendo que ni Cristo edificó muchas iglesias, ni Dios concibió o forjó el establecimiento de muchas de ellas. Por el contrario, la multiforme sabiduría de Dios iba a ser revelada a través de la iglesia, así como el Señor Jesucristo prometió al apóstol Pedro el establecimiento de una sola iglesia. Dios como Cristo, por lo tanto, hablan de una sola iglesia, y en esto es claro que tanto el Señor como su Hijo están en perfecta unidad. Pero si este pensamiento comparten el Padre y el Hijo, Él mismo no escapa tampoco a los apóstoles. Y esto sugiere que dicho pensamiento no es exclusivo de la deidad, sino que también hace parte de aquellos por medio de los cuales fue revelado el Evangelio a todos los hombres. Los apóstoles hablaron también de una sola iglesia, y esto se puede comprobar a través del registro apostólico que podemos observar por medio de las páginas del Nuevo Testamento. Vemos, por lo tanto, que así como Cristo y el Padre Celestial hablaron, planificaron o establecieron una sola iglesia, los apóstoles también hablaron de una sola iglesia y no de muchas de ellas, como sucede en el día de hoy. Para ello, quisiera que observáramos en primer lugar lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo número 4 y en el versículo número 4, donde leemos: un cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El apóstol Pablo no habló de muchos cuerpos. Por el contrario,
Pablo se identifica con el Señor Jesucristo y con el Padre Celestial al hablar de un cuerpo singular, impar y exclusivo. Pero esto no lo hizo tampoco el apóstol de forma exclusiva, sino que varias veces el apóstol hizo énfasis en esto mismo. Y otro ejemplo de ello lo podemos observar cuando dirige su mensaje a la iglesia que se hallaba reunida en la ciudad de Corinto, precisamente en primera a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo número 20, donde leemos lo siguiente: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo nuevamente nos habla de un solo cuerpo, pero alguna persona pudiera preguntar: ¿cuál es ese cuerpo del cual Pablo hace tanto énfasis a lo largo del Nuevo Testamento? ¿Cuál es ese cuerpo exclusivo que manifiesta el apóstol inspirado a través de las cartas que escribe a los Corintios y la carta que escribe a los Efesios? Pues bien, el mismo apóstol Pablo nos aclara cuál es ese cuerpo especial, particular, único e irreemplazable. En Colosenses, en el capítulo número 1 y en el versículo número 18, el apóstol dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Según este texto, llegamos a saber que el cuerpo del cual habla el apóstol Pablo es la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este texto dice varias cosas de gran importancia, pero quisiera hacer énfasis en dos afirmaciones que el mismo apóstol nos registra. En primer lugar, el apóstol dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en segundo lugar, que la cabeza de aquel cuerpo es Jesucristo mismo. Según esto, no existen varias cabezas para un solo cuerpo, como exponen nuestros amigos católicos romanos. Pero tampoco existen muchos cuerpos para una sola cabeza, como por otro lado nos lo dicen nuestros amigos ecuménicos o denominacionales. Un cuerpo con varias cabezas es tan fenomenal como podría serlo varios cuerpos con una sola cabeza. Dios no ha creado tal fenómeno espiritual. Solo algunos líderes religiosos mal informados bíblicamente son quienes proponen la idea de que Cristo y el Papa son dos cabezas diferentes para el mismo cuerpo espiritual. O por otro lado, que Cristo mismo puede llegar a ser la cabeza de tantas denominaciones o cuerpos religiosos como pudieran existir. Esta idea no solo es falsa bíblicamente hablando, sino que también excede la razón, la verdad y aún la naturaleza misma. Por esta razón, debemos estudiar o continuar estudiando este mismo tema a la luz de otras enseñanzas que podemos obtener en el mismo Evangelio. Con eso en mente, quisiera invitarlos para que continuemos estudiando este importante tema y podamos responder a la pregunta que hicimos al principio de nuestra lección: ¿qué iglesia edificó el Señor Jesucristo? Sin más por el momento, agradezco su amable atención y les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, queridos amigos y queridos hermanos. Pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana,
te seguiré.